La historia de Job no es simplemente el relato de un hombre que sufrió grandes pérdidas. Es una ventana profunda al corazón del universo, un drama cósmico que revela la esencia del gran conflicto entre el bien y el mal. Al reflexionar sobre su vida, nos encontramos con preguntas universales. ¿Por qué sufren los justos? ¿Cuál es el propósito de la prueba? Y sobre todo, ¿quién es Dios para nosotros en medio de la tormenta? La narrativa nos presenta a un hombre que, en palabras de la Escritura, era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, su fidelidad no lo eximió del sufrimiento. Al contrario, fue precisamente su integridad la que lo colocó en el centro del conflicto celestial. Satanás cuestionó la motivación de su obediencia, argumentando que servía a Dios solo por los beneficios recibidos. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En medio de su dolor, Job se vio confrontado por el enemigo de las almas, quien procuraba llevarlo a la desesperación y a la desconfianza en Dios. Le recordó su condición desesperada y le aseguró que era un pecador cuyas transgresiones merecían el castigo de Dios. Uno de los aspectos más conmovedores del libro es la honestidad brutal de Job. En su angustia, maldijo el día en que nació y clamó por una audiencia con Dios para presentar su caso. No entendía por qué el Todopoderoso parecía sordo a sus súplicas si él era inocente. Su experiencia resuena con la nuestra cuando el dolor nubla nuestra visión y nos sentimos abandonados. Sin embargo, el propósito de la prueba era mayor de lo que Job podía percibir. No se trataba solo de su purificación personal, sino de vindicar el carácter de Dios ante el universo. Dios permitió que Job fuera probado, para que se revelara al mundo y a los ángeles un ejemplo de fidelidad. Satanás lo había acusado de servir a Dios por interés. El Señor permitió que su siervo sufriera para demostrar la falacia de la acusación de Satanás. Finalmente, Dios habló a Job desde un torbellino. No le dio una explicación detallada de sus sufrimientos, sino una revelación majestuosa de su soberanía y sabiduría infinita en la creación. Al contemplar el poder de Dios en el universo, Job se vio a sí mismo en su justa dimensión y se arrepintió en polvo y ceniza. No fue la respuesta a sus preguntas lo que lo consoló, sino la presencia misma de Dios. Esta teofanía transformó a Job. Su fe, que antes se aferraba a una tradición o a una recompensa terrenal, se convirtió en un conocimiento personal y profundo del Creador. El resultado de la prueba fue un quebrantamiento que lo llevó a una intimidad mayor con Dios. Al final, Job intercedió por sus amigos y el Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, mostrando que la restauración sigue a la humildad y la intercesión. La vida de Job nos enseña que el sufrimiento no es siempre un castigo, sino a menudo un escenario donde se demuestra la realidad de nuestra fe. Nos invita a confiar no en nuestro entendimiento limitado, sino en el carácter soberano y amoroso de un Dios que, aunque calla por un tiempo, tiene un propósito redentor en cada prueba. La paciencia y la integridad de Job, incluso en medio de las más duras pruebas, fueron registradas para consuelo y ejemplo de los que sufren en todas las generaciones futuras. Que, como Job, podamos salir de nuestras pruebas diciendo no, entiendo, sino te conozco, confiando en que nuestro Redentor vive y que al final, la luz de su presencia disipará toda tiniebla.